Les voy a rogar que abran sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 17. Vamos a explorar un poquito esta porción de todo el relato que hace Lucas, que es muy, pero muy interesante, Lo voy a leer, versos 16 al 31. Síganme con sus Biblias, por favor. Dice, mientras Pablo los esperaba, esto es a Timoteo y a Silas, los versos anteriores. Dice, mientras los esperaba, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, allí hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, o que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este incidente que ha sido preservado para que podamos explorar los efectos del Evangelio en la sociedad. Señor, háblanos al corazón, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Al Dios dado a conocer le puse como título a esto. Y bueno, el verso central
de este incidente lo ven ahí en el versículo. Síganme otra vez, siempre insisto, síganme con la Biblia. Olvídense de la persona que les está hablando adelante. Acá lo que venimos es a ver qué dice la Biblia y qué podemos, usted y yo, los dos, o todos, no los dos, me refiero en conjunto a ustedes, de ver qué nos deja el Señor para nosotros. Dice en el verso 23, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Saben una cosa? Ese debería ser el objetivo de toda predicación. Exactamente eso. Hacerle conocer a la gente el Dios que creen conocer pero no conocen, y ese Dios es anunciar. Honestamente, sueno repetitivo con esto que voy a decir, hoy no se está predicando a ese Dios que predicaba el apóstol Pablo. Se predica un Dios, se toma prestado el nombre de Jehová o el nombre de Cristo, cosas por el estilo, pero cuando analizamos el contenido de lo que nos están predicando, la doctrina o la teología, no es el Dios que se revela en las Escrituras y el Dios que predicaba este gran hombre llamado Pablo. Hay mucha gente que apela en nuestros tiempos, al igual que en aquel entonces, en un Dios que realmente no conocen. El hecho de que nosotros digamos, yo creo en Dios, no garantiza que lo conoces. Tal vez conoces un Dios que has idealizado, es una especie de estatua mental, pero no es el Dios que quiere y se ha revelado, por cierto, a los hombres. El escritor de Hebreos empieza diciendo que Dios nos ha hablado de muchas maneras a través del tiempo, a través de los padres y la gente que fue comisionada para eso. Pero en el verso 2 dice, nos ha hablado ahora en nuestros últimos tiempos en el Hijo. El problema es que nosotros no estamos prestando atención a la forma en que Dios se está revelando. Y entonces la gente realmente cree en cualquier Dios, que en definitiva es un ídolo, una invención humana. Hay algo que se evidencia en este capítulo 17 de todo el libro de Hechos. Tengan en cuenta que cuando leemos esto, Lucas le está escribiendo a un tal Teófilo el Evangelio y este segundo compendio que es ligado al Evangelio, que es las primeras décadas del cristianismo, los hechos del Espíritu Santo, tendríamos que ponerle en realidad, porque es no de los apóstoles, sino cómo el Espíritu usó a estos hombres para expandir la predicación. Lucas está relatando todo esto después que pasaron estas cosas. No es un biógrafo que está grabando o está mostrando como hacen hoy en vivo y en directo con las cámaras de televisión y estamos observando directamente lo que está sucediendo. No, todo esto ya pasó. Lucas entonces se sentó a escribir a ese tal Teófilo, después en casa corroboren eso que estoy diciendo en el capítulo 1, para que este hombre conozca mejor las cosas en las cuales había sido instruido. Y en esta sección Lucas lo que hace es informarle a este Teófilo el impacto que tiene la predicación en la sociedad. Porque no todo el mundo reacciona igual cuando se les predica el Evangelio, igual que hoy. Hoy se predica el Evangelio, ciertamente hay quienes predican otra cosa, pero a pesar de que hay muchas personas que hoy predican el Evangelio como se hizo en el primer siglo, la reacción que observamos en la sociedad es mixta, es diferente. Tenemos, por ejemplo, una predicación que alborota a la sociedad. Ahí en los versículos 1 al 9, si ustedes se fijan en sus Biblias, tenemos a el apóstol San Pablo en la ciudad de Tesalónica. Es una ciudad que pertenecía a la provincia de Macedonia, según vemos ahí en el versículo 1. En el verso 3, fíjense ustedes que nos habla del tema de la predicación del apóstol San Pablo. Dice este hombre, atención, verso 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, pero enfocado en Cristo. ¿Lo ven eso?
otra vez, me tienen que seguir con las escrituras. Predica en Tesalónica y el hombre estaba centrado en hablar de Cristo. Y entonces Lucas después nos va a hablar de cuál es el efecto que tuvo la predicación de Pablo en ese lugar, en el verso 5, cuando dice que algunos alborotaron la ciudad. Hubo un levantamiento. Había cierto personal, judíos especialmente, que no contentos con lo que escuchaban, porque ya había un movimiento que se iba expandiendo, esta nueva predicación, los judíos no asentaban con esto y entonces lo que hicieron es tratar de ver cómo levantaban al populacho contra este charlatán, que no podían pasar, y ver cómo podían cancelarlo. Así que alborotan la ciudad. Pablo se la vio difícil. Acá corrió el riesgo de perder su vida, y no solamente Pablo, pero también nos dice Lucas que la casa donde lo estaban hospedando, un tal Jasón, y los suyos, los miembros de esa familia, estaban también corriendo peligro. Así que la cosa era bastante seria, lo que estaba pasando en este lugar. Sin embargo, Lucas, el que es el biógrafo que registra estos episodios, nos informa en el verso 4 que, a pesar de toda esa convulsión, algunos de ellos creyeron, y noten que dice se juntaron a Pablo y con Silas. Y también un número considerable de griegos, es decir, personas no judías, gente helénica, y mujeres también de elevado estatus o de posición social, que probablemente era gente adinerada o tal vez asociada o casada con algún funcionario público, personas de importancia, de influencia política en ese entonces. Así que personas que respondieron favorablemente, a pesar de la convulsión social, a la predicación del apóstol San Pablo. Una predicación que alborota la sociedad. Hoy hay mucha gente que cuando escuchan hablar de Cristo se le ponen los pelos de punta. La gente se enardece. Y si es posible, aunque todavía las leyes no permiten esto, pero ya se están tratando de manipular legislaciones que sí permitan, es de cancelar la predicación acerca de la persona del Señor Jesucristo. Declarar eso prohibido. A la postre, pienso que si las cosas no cambian, vamos a desembocar en eso, donde se prohíba la Biblia y la predicación como se ha hecho hasta ahora. Y repito, estoy hablando de la predicación bíblica, no los disparates que a veces escuchamos en el nombre de la iglesia. Segundo, una predicación que despierta el interés genuino en la gente que escucha el Evangelio. Y eso lo vemos en los versos 10 al 15. Pablo es enviado a Berea. Nos dice allí en el versículo 10, otra ciudad de Macedonia, la misma provincia, pero que quedaba más o menos a unos 80 kilómetros de distancia de Tesalónica. Esta gente reaccionó diferente. Es distinta a la gente de Tesalónica. Nos dice que, en fin, tuvieron una actitud más favorable a lo que escuchaban del apóstol San Pablo. A diferencia de la gente de Tesalónica, los de Berea, dice en el verso 11, que recibieron la palabra de Dios. Eso es algo que para mí, lo que me cuenta Lucas es sorprendente y me hace pensar, ¿no? ¿Cuánta gente de la sociedad en donde estamos insertados recibe la palabra de Dios? De lo que estamos acá dentro ahora. ¿Cuántos somos los que estamos recibiendo la palabra de Dios? A menudo la gente dice amén, ¿no es cierto? Amén, amén. Escuchan algo que les llama la atención o está ahí plasmando las escrituras y la tendencia es decir, acá encaja el amén. Tenemos que decir que así sea. Bueno, fenómeno. Pero ¿es? ¿Realmente es? Porque decir amén pero no aplicarlo es hipocresía. Lo que la escritura, la predicación, lo que busca es el asentimiento no solamente intelectual, sino vivencial, práctico de lo que estamos escuchando.
A veces en la escuela dominical se nos hacen desafíos. Ayer en la Sociedad de Caballeros, que lástima que no vinieron todos, un tironcito de oreja, muchachos. A ver, la próxima reunión vénganse para la iglesia. Tenemos que estar y hacer barra ahí para escuchar lo que se nos dice a los hombres. Nos dieron una serie de consejos acerca de cómo tratar a la esposa. Amén. Bueno, ¿y qué hacemos con eso? Así que lo que vemos en la gente de Berea, lo primero que nos informa Lucas, es que, bueno, Tesalónica la cosa no funcionó muy bien, aunque sí, algunos el Señor despertó, pero en Berea la actitud de la gente fue diferente, recibieron la palabra de Dios. La segunda cosa que nos dice Lucas es que escudriñaron la palabra. Versículo 11 en la segunda parte. Ellos se sentaron a inquirir, a examinar. Cuando escuchaban al apóstol Pablo abrir las Escrituras, lo que decidieron es ir y ver, vamos a tratar de pasar las páginas de la Biblia y vamos a escudriñar, no solamente a comparar, sino a escudriñar qué tiene que aportar la Escritura a lo que acabamos de escuchar del apóstol San Pablo. El participio, gramaticalmente hablando, está indicando que lo que hicieron es recibir la Escritura en la acción de escudriñar, es decir, recibieron escudriñando. A ver si entendemos bien la dinámica acá. Así que recibe, porque hay gente que recibe la palabra, sí, pero no la analiza. Esta gente la recibió de una manera auténtica y de la manera correcta, de la manera que ejecuta mejor resultado en la vida de las personas. Así que escudriñaron las Escrituras cuando las recibieron. Así que, a ver, no se trata de escuchar a un predicador, sino de ir y estudiar las Escrituras para ver si es coincidente con lo que escuchamos. Hoy esto no existe casi. A ver, estuvimos hablando el otro día acerca de un predicador famoso, que por cierto esta mañana prendí la televisión para ver la noticia y lo encontré en un programa de televisión. Parece que me persigue este tipo ahora, ¿no? Ahora pongo la televisión y aparece ahí, no sé qué, ni lo busqué, apareció ahí en un reportaje. Y así tantos, ¿no? La gente escucha los mensajes, pero digo yo una cosa, y después de haber escuchado algo, nos vamos para ver en las Escrituras y corroborar si lo que estamos escuchando está de acuerdo a lo que dicen las Escrituras. Los de Berea hicieron eso. Lo escucharon, pero escúcheme, escucharon al apóstol San Pablo, que ya se conocía la fabla de este hombre. Y sin embargo dijeron, bueno, vamos a escuchar a este señor, pero vamos a casa ahora y vamos a analizar este asunto en serio. No sé si se habrán juntado, supongo que habrá algo de eso. Acá ya me meto en especulaciones que no tienen mucho peso, pero digo yo, siendo que se fueron a casa a escudriñar, algunos se habrán ido solos a agarrar los rollos y a estudiar. Y tal vez, pienso yo, si alguno de ellos se juntaron a tomar un mate o un café o lo que sea que tomaban en ese entonces, ¿por qué no conversamos esto a ver si este señor lo que dijo es cierto o no? Y entonces tal vez juntarse un grupo de ellos de Berea y analizar la cosa, lo cual sería magnífico. Otra vez, acá esto es mi muy pura especulación, no estoy diciendo que sucedió, pero pienso si tal vez se dio eso. Algunos en forma personal o individual y otros tal vez se sentaron juntos para estudiar a fondo con las Escrituras lo que habían escuchado y corroborar lo que decía el apóstol San Pablo. ¿Lo hicieron con solicitud? Nos dice Lucas, repito, es Lucas el que nos informa de esto. Es decir, pusieron diligencia, tuvieron afán por pasarle, como le digo, las hojas de la Biblia, el Antiguo Testamento, para chequear lo que había enseñado el apóstol Pablo. Y lo hicieron con perseverancia, porque dice que lo hacían cada día. ¿Cuántas veces agarramos la Biblia en la semana hoy? ¿Lo hacemos cada día? Cuando usted escucha al pastor Piesco acá hablando, se va el lunes y agarra la Biblia y dice, bueno, vamos a ver. Ahora que está con el video, por ejemplo, tiene la facilidad de, porque uno antes no había video, tenían audio, pero qué sé yo, no se acordaba todo lo que había predicado el predicador. Bueno, pero ahora tenemos tecnología de punta que nos facilita el trabajo. Bueno, sentarse y decir, bueno, vamos a ver. Lo que dijo el pastor Piesco el lunes revisa su Biblia, ¿está de acuerdo con las Escrituras?
trabaja el lunes con papel y lápiz, el martes se sienta otra vez, el miércoles, el jueves, el viernes. No. Si yo me siento el domingo, ya está. ¿Para qué lo tenemos al pastor viejo que nos explique la Escritura? El lunes, bueno, ya chequeé el lunes, el martes ya es exagerar y el miércoles, bueno, perdí la cabeza. Si ya lo hice el lunes, ya el trabajo se hizo. No. Se dio cuenta cómo las cosas funcionaban con esta gente todos los días. Dice, cada día se sentaban. Ahora, claro, uno puede decir, pero esta gente no trabajaba, no se dedicaban a nada. Sí que trabajaban. Claro que trabajaban. Sin duda que se ganaban la vida de alguna manera. Y sin embargo encontraban el tiempo para sentarse cada día a estudiar la Escritura y corroborar lo que habían escuchado del apóstol Pablo. Yo me pongo de pie y les doy un aplauso a esta gente. Bien hecho. Con razón que los de Berea no eran engañados tan fácilmente como hoy la iglesia de Cristo está siendo embaucada por estos charlatanes que dan vuelta. Porque no hacemos ese trabajo. Recibieron, escudriñaron, número 3, corroborando en la palabra. Dice verso 11, para ver si estas cosas eran así. No para tratar de elogiar a Pablo, sino para chequear si lo que Pablo estaba diciendo era verdad, era correcto. Precisamente lo que no hacemos hoy en la actualidad. El resultado de esto fue que, dice el verso 12, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas, otra vez no judías, y de distinción, dice, o sea que llegaba a los estratos de más arriba en la sociedad, dice, y no pocos hombres. Llama la atención que parece que las mujeres impactaban, o sea, el evangelio impactaba más a las mujeres que a los hombres. Déjeme decirle una cosa, si usted se viene al culto de oración, los jueves, usted va a ver que siempre son más mujeres que hombres las que vienen a orar. Siempre, No recuerdo, tal vez alguna vez las pasamos, pero la norma es que las mujeres ahí están al pie del cañón, orando por la obra del Señor. Hombres, a ponerse las pilas y a venir al culto de oración con sus esposas a orar. Todos tenemos que orar, es trabajo de todos. Acá llama la atención de que parece que las mujeres respondían más favorablemente a la predicación que los hombres. Y esto, algunos dicen, que la Biblia es machista porque no eleva a la mujer o la descarta o la mueve hacia un costado. Cuánta ignorancia que hay, gente que critica la Biblia sin leerla o sin estudiarla. Lo que observamos acá es cómo se eleva a la mujer, se la pone en el centro. Se habla de una respuesta mayor de la mujer que de los hombres. Así que no me vengan a mí con este diálogo contemporáneo de que la Biblia es machista. Agarra la Biblia y léela, estúdiala antes de hablar así ligeramente. La Biblia dignifica a la mujer, no la rebaja, no la desplaza a un costado. Y acá lo vemos, Lucas, que vivía hace 2000 años atrás, vemos cómo no se le escapó el detalle de cómo respondían las mujeres en estas sociedades. Ahora, ¿por qué la predicación produce resultados tan diferentes en la gente? Otra vez, miren lo que pasó en Tesalónica y lo que está pasando acá en Berea. ¿Por qué estos matices en la predicación en cuanto a resultados se refiere? Una de las cosas que pienso yo, pueden haber muchos factores, pero una de las cosas que creo que produce esta mixtura de reacciones es que la predicación altera el status quo de la sociedad. A la sociedad le cuesta cambiar. Cambiamos, Ahora estamos con el tema de la inteligencia artificial y el mundo está en pánico. Están todos enloquecidos, que qué sé yo, no sé qué va a pasar. Yo me han recomendado y realmente le estoy sacando partido a esto de la inteligencia artificial. Si se usa bien, lógicamente, como todas las cosas, si la usamos mal, estamos fritos. A mí, qué sé yo, fíjense que hemos descubierto los misterios del átomo y ¿qué hicimos con eso? Y bueno, armamos una bomba y voló todo por el aire. Así que las cosas están ahí y depende el usufructo que hacemos de las cosas que descubrimos que vamos a tener éxitos o dolores de cabeza. Bueno, la gente está en pánico y no estoy diciendo que no debemos poner atención a este fenómeno, pero escúchenme, el mundo se tiene que mover hacia adelante, el mundo avanza.
nuevos descubrimientos, nuevos desafíos, vamos para adelante. Pero la sociedad está reaccionando porque tenemos problemas para entrar a los cambios. Queremos conservar el status quo. Lo mismo sucede con la política, la economía. Son los atrevidos, los visionarios, los que dan el paso adelante y nos van llevando en avance. Con esto no estoy diciendo y no le hago propaganda al mundo porque el mundo va a la zanja de todas maneras. Pero la tendencia social es eso, nos resistimos a los cambios. El apóstol Pablo está predicando algo que a algunos les preocupaba, porque los sacaba de su zona de confort, socialmente hablando. Y por supuesto, en lo espiritual, ni hablar. Y entonces lo que hacen es enojarse, ofenderse y tratar de cancelar a la predicación. En segundo, la predicación lo que hace es exponer el corazón humano que esconde lo que es el mal dentro de sí. Incomoda a la gente en la sociedad. Por eso es que la gente se ofende cuando escuchan el Evangelio. Saben que está diciendo la verdad en la predicación, pero a la gente no le gusta. Y la razón es porque me desnuda, me expone totalmente tal cual soy. La tendencia del ser humano es esconder sus malos hábitos, las cosas que probablemente pueden recibir censura de los demás. Entonces eso lo mantenemos abajo de la alfombra. La Biblia lo que hace es penetrar, dice el escritor de Hebreos, como una espada de dos filos que se va hundiendo dentro nuestro y nos expone tal cual somos. No hay nada que podamos esconder de la presencia de Dios. Y eso, nosotros no estamos dispuestos a exponer lo que hay adentro. Hoy día se usan las redes sociales para que la gente se expone su intimidad y todo lo demás, que es una cosa vergonzosa en algunos casos. Pero, sin embargo, a pesar de que se exponen públicamente a través de las redes sociales, hay cosas que no quieren que se sepan. La persona puede demostrar su desnudez física, que ahora es una cosa normal, no que está bien, pero es normal. Las mujeres especialmente se objetivizan, ¿no? Y se ponen allí poca ropa y sacan fotos y todo lo demás. Pero si es una persona que está estafando en los impuestos, eso no lo van a poner en las redes sociales. Eso lo va a esconder. Los políticos se hacen la propaganda, lo mismo, se exponen públicamente, pero si está haciendo alguna cosa rara, una triquiñuela, no, eso no lo va a poner en la red. Hay trapos sucios que tratamos de esconderlos en el cofre. Si alguien nos expone todo eso, bueno, sonamos. Entonces, la predicación tiene ese efecto, nos expone, nos muestra en nuestros rostros qué clase de personas somos, cómo nos ve Dios, y eso no nos gusta. Derrumba también la idea falta de autosuficiencia. Yo no necesito a Dios. Bueno, cuando somos confrontados con la predicación, la Biblia lo que hace es exponer nuestra insuficiencia, nuestra enorme necesidad de Dios. No queremos exponer eso, el lado flaco de nuestra existencia. Otra cosa es que dicta sentencias sobre la culpa por causa del pecado y el juicio de Dios. Y otra vez que nos digan que me voy al infierno, no nos cae bien. Y la sociedad reacciona contra eso. Por eso tratan de cancelar la predicación. No que cambie el estatus de la persona y que va a ser condenado, porque en definitiva eso tiene que ver con el juez. Pero de todas maneras no queremos escuchar al juez que nos diga estás en problemas. Y otra cosa es que la Biblia ofrece un cambio drástico, único y exclusivo de salvación. Y eso, en una sociedad pluralista y relativista, no encaja. Nadie tiene el derecho de decirme a mí que tiene la exclusiva en cuanto al tema de la religión o la salvación. Cada uno puede escoger lo que quiere. Y sí, bueno, desde un punto de vista existencial uno puede creer lo que se le da la gana. Pero eso no garantiza, si yo quiero creer que me va a salvar un palo, que el palo me va a salvar. A mí, si usted quiere creer que un palo lo va a salvar, está bien, créalo. Pero al final de la carrera, cuando usted se encuentre delante del juez, no el palo, usted se va a encontrar con que el palo quedó atrás y está delante de ese juez que lo manda al infierno. O le da la entrada al cielo, depende en qué lugar esté.
Así que lo que usted y yo creamos es totalmente insignificante cuando se trata del juicio de Dios. Y el único medio de salvación es lo que predicaba el apóstol San Pablo, en una sociedad que tenía una pluralidad de dioses y de costumbres y creencias, pero que en definitiva no servían para nada cuando se trata de la salvación del hombre. El evangelio es exclusivista. La religión cristiana es la única religión salvadora. Lo que estoy diciendo es políticamente incorrecto. Bueno, está bien, usted crea lo que quiere. Yo no estoy diciendo que usted tiene que creer en Jesucristo. Si quiere creer en un palo, crea en un palo. Pero la Biblia dice que no hay otro camino de salvación que la persona del Señor Jesucristo. Y eso predicamos, no lo imponemos. A ver, el Señor Jesucristo le decía a la gente, el que quiere venir en pos de mí, sígame. Bien podría haberlos agarrado del cuello y llevarlos de prepo, pero la cosa con Dios no funciona así. Así que usted verá lo que hace. Pero lo que la sociedad no tolera es la exclusividad del mensaje, que solamente a través del Evangelio, por la persona y obra de Jesucristo, es que nosotros tenemos salvación y vida eterna. No hay otra religión, no hay otro mensaje, no hay otro Salvador, no hay vuelta que darle. Y la sociedad dice de ninguna manera, y van a apalear a los predicadores, como se hizo en el primer siglo, los van a perseguir, los van a encarcelar por el hecho de predicar la exclusiva. Una predicación que alborota a la sociedad. Número 2, una predicación que despierta el interés genuino, como sucedió con Berea. Y número 3, una predicación que desafía el pensamiento de la sociedad y sus creencias. Versículos 16 al 34. Nosotros leemos hasta el 31, pero es toda la sección que plantea Lucas. ¿Qué pasa acá? Pablo pasa ahora de Berea, miren el tránsito, como lo pone Lucas, se fue a Tesalónica, tuvo problemas, de ahí salió corriendo a Berea porque casi lo matan, y entonces de Berea salta a Atenas. En estos momentos, me refiero a cuando está escribiendo Lucas, Atenas era la ciudad considerada como el centro académico, intelectual del Imperio Romano. Y digo Imperio Romano, aunque la cultura es helénica, porque los romanos conquistaron toda esta región del mundo. Es Roma la que tiene la hegemonía. Esos son los que tienen el poder. Así que tenemos la cuna del aprendizaje. De acá salen la Academia de Platón o el Liceo de Aristóteles, escuelas de preparación filosófica del pensamiento contemporáneo a Pablo y Lucas. Un lugar que contrastaba notablemente con la actitud cerrada y represiva que encontramos en la ciudad de Tesalónica. Gente que no quería escuchar algo nuevo. Acá el pensamiento, es decir, la filosofía, la política, la religión, que en definitiva es lo que va a abordar el apóstol Pablo, están tratadas o abordadas con el ejercicio de la completa y total libertad de expresión, la libertad intelectual, la libertad de palabra. Uno se puede expresar y acá no van a encontrar ni piedras ni palos, como sucedía, por ejemplo, en Tesalónica, e inclusive poder encarar la muerte. Así que la gente, más allá de las diferencias, porque no todo el mundo estaba de acuerdo con lo que escuchaban de Pablo, pero usted ve que la actitud fue completamente diferente, más amigable, si se puede poner en esos términos. En el verso 17, mire, se nos dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza, no solo en la sinagoga, dentro del edificio, sino en la plaza, en el lugar público y abierto, cada día con los que concurrían. La palabra discutir, ojo con eso, porque hoy día nuestro idioma se interpreta como pelearse con la gente, ¿no? Discutía es agarrarse a los gritos con las personas. El término griego habla de debate. Este hombre conversaba con la gente. Sin duda que le replicaban, esa es la idea del concepto, pero lo que hacía era intercambiar ideas y opiniones con las personas. Y esto despertó un mayor interés
en lo que estaba predicando el apóstol San Pablo. Inclusive dice en el verso 19 que tomándole le trajeron al Areópago. El Areópago es una, qué sé yo, a ver cómo lo ponemos, una especie de plaza donde se sentaban la gente de academia y discutían diferentes cosas. Dice el Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Así que noten cómo Lucas nos está mostrando en su relato un contraste notable de actitudes en la sociedad. Tenemos en Tesalónica alboroto, se alborotan. En Berea fueron más nobles y escucharon y corroboraron con las Escrituras. Y acá en Atenas más abiertos. Lo invitan a este hombre a debatir, a conversar, a escuchar. Esto es verdadera tolerancia intelectual. Esto es verdadera tolerancia de ideas de otros, aunque no estemos de acuerdo. En el campo en la sociedad hoy se habla de libertad de expresión. Lo han escuchado muchas veces ese término, libertad de expresión. ¿Pero hay libertad de expresión? Pónganse a pensar, porque la gente dice, sí, hay libertad de expresión. No me diga. ¿Hay libertad de expresión realmente? ¿Por qué existe hoy la cancelación? La cultura de cancelación, donde una persona que dice algo, ya sea en el ámbito político, social o económico, o religioso, debo decir, hay ciertas fuerzas que lo que tratan es de ver cómo hacer desaparecer a la persona. Le cierran las redes sociales, lo censuran de alguna manera, o lo que hacen es apedrear el carácter de la persona. Tratamos de buscarle alguna cosita por ahí escondida que nadie sabe y lo que hacemos es destruir. Inclusive a veces se usan exageraciones para ampliar lo que a lo mejor es insignificante, pero hacerlo aparecer como algo monstruoso y de esa manera terminar cancelando a la persona. Eso se convirtió en un hábito en la sociedad contemporánea. Si no estás de acuerdo conmigo, te voy a destrozar. Y vamos a usar los medios de comunicación masivo. Y eso es donde hay peligros con la inteligencia artificial, porque se puede eventualmente usar ese medio para destruir completamente a una persona, una familia, una iglesia, una comunidad, cosas por el estilo. La libertad de expresión es un mito. La libertad de expresión es una rareza. Si usted no está de acuerdo conmigo, le caemos. Así es como la sociedad se manifiesta. Eso lo vemos a diario. Sin embargo, todavía en Atenas existía eso. Se podía hablar y se podía escuchar más allá de las diferencias de opiniones. Y noten qué interesante, porque algunos reaccionaron negativamente a la predicación de Pablo, verso 32, pero otros respondieron favorablemente a lo que escuchaban, según nos dice Lucas en el verso 34. Lo cierto de todo esto es que Pablo dejó a Atenas por su cuenta. No tuvo que salir corriendo como en Tesalónica. Por eso Lucas nos está dando una dinámica social acá. En Tesalónica hicieron un lío bárbaro y tuvieron que esconder a Pablo y tuvo que salir corriendo. Pasó por Berea, Berea era ciudad de tránsito, llegó a Atenas. Y en Atenas este hombre cuando terminó su trabajo dijo, me voy. Y siguió su camino misionero. Qué distinto, qué contraste que hay en el clímax social entre Tesalónica y Berea, algo que llama la atención. ¿Por qué Lucas relata esto, no? Uno se pone a pensar, bueno, ¿cuál fue el interés de Lucas al contarnos estos episodios? Yo simplemente le estoy puntualizando lo que nos relata Lucas. ¿Por qué el apóstol San Pablo, y esta es mi pregunta, al texto, ¿por qué Pablo se enfocó cuando habló en Atenas a la gente del Areópago, epicúreos y estoicos? ¿Por qué razón Pablo habló de Jesús y la resurrección en lugar de hablar de la salvación? Cuando analizamos el patrón de trabajo del apóstol Pablo, usualmente visitaba las sinagogas y luego si no respondían ahí se iba a lugares afuera y buscaba dónde se juntaban los hermanos o los judíos y oraban. Ahí iba a predicar. Se metía con un grupo de gente
y compartía el Evangelio. Y cuando no hablaba de el Evangelio era porque se sentaba alrededor de creyentes para hablar de doctrina. Pero cuando se trataba de gente que no había escuchado el Evangelio, Pablo hablaba de la salvación. Eso lo vemos como patrón, como modus operandum del apóstol San Pablo. Y sin embargo, cuando va a hablar a los atenienses que no son creyentes, no es la iglesia, les habla de la resurrección. Eso captó mi atención. ¿Por qué? ¿Por qué Lucas nos habla de ese detalle? Podría haber dicho, bueno, visitó el Areópago, predicó el Evangelio, algunos se convirtieron, otros no, otros quedaron en la duda y siguió viaje. Pero Lucas se queda en el detalle. Bueno, por algo el Espíritu Santo lo mueve a Lucas a relatarle a Teófilo los detalles de esa reunión que tuvo Pablo con la gente del Areópago y especialmente el tema que va a abordar el apóstol Pablo en el contenido de uno de los mensajes más extraordinarios que predicó este hombre con una altura intelectual que es impresionante. Pero ahora lo vamos a mirar, algo tremendo. ¿Pero por qué? Pablo tiene una astucia tremenda que me gustaría tener algo de esa astucia del apóstol Pablo y ojalá el cristianismo tuviese esto, la visión de Pablo. Pablo mira a qué clase de gente está hablando y entonces se encuentra con epicúreos. Los epicúreos eran personas materialistas que no creían en la vida después de la muerte. Es decir, que la persona una vez que moría se terminaba, tenemos que vivir ahora. Y sí, predicaban una vida de moralidad, de ética, el estatus que tenía que alcanzar el epicúreo es de una conducta digna. Pero bueno, una vez que la persona se murió, se terminó el asunto. Acá estoy otra vez sintetizando exageradamente toda una doctrina compleja que abrazaban los epicúreos y no quiero entretenerlos con conceptos filosóficos porque no nos llevan a ningún lado ahora. Los estoicos tenían una actitud un poco diferente en esto, una opinión diferente. Ellos creían en la supervivencia del alma. Es decir, creían en la extensión de la vida, pero el cuerpo se queda en la tierra. Un poco influenciados por la filosofía de Platón, en donde se promovía que las cosas materiales, el cuerpo, es malo. Y entonces el espíritu es lo que se debe elevar, o el alma de la persona. Así que los estoicos tenían esa actitud de creer, sí, que el alma continuaba existiendo, pero el cuerpo terminaba destruido. Pablo se enfoca en la resurrección para hablarles de algo nuevo a estas personas, de lo que ese Dios desconocido que ellos ahí tenían un altar preparado, ofrecía a aquellos que se acercaran con fe. Y Pablo lo que les decía es, señores, ustedes que no creen en la vida después de la muerte y ustedes que creen que el cuerpo no tiene esperanza, yo les traigo un mensaje que justamente echa por tierra todo esto. Y les hablo de un Dios que puede levantar el cuerpo y que ciertamente extiende la vida de la persona hacia la eternidad. Lo que estaba haciendo era conmocionando, si bien digo, el pensamiento común de esta gente. Revolucionaba la manera de pensar de la sociedad y en este caso de los filósofos de la época. O sea que Pablo ahí en el verso 21 dice, todos los atenienses y los extranjeros residentes, dice, ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Y óigame, mire si no traía algo nuevo el apóstol San Pablo. Era más curioso, chismoso, todo lo que se hablaba por ahí. A ver, estaban pendientes de todo lo que sucedía por ahí. Apareció una noticia nueva y ahí la discutían en el Areópago. No importa si no hacía sentido, pero ese era el lugar donde se discutían estas cosas. Y no solamente en materia de religión, sino en política y todo lo demás. Bueno, Pablo analizaba la situación y decía, ¿cómo voy a presentar el mensaje? ¿Cómo llego al corazón de esta gente? A nosotros nos falta esa picardía. Nos falta estudiar la sociedad en donde estamos viviendo. Estamos desinformados. Pero necesitamos informarnos para poder tener esa visión, esa picardía. No ir a confrontar, sino a sentarnos y dialogar en los puntos donde tenemos alguna afinidad y entonces presentar el Evangelio de Cristo. Despertar el interés de la gente. Pablo desafía las antiguas creencias en este discurso.
Los estoicos y los epicúreos tenían sus creencias. Bueno, Pablo lo que va a hacer es atentar con esas ideas, desafiarlas, ponerlas a prueba. Segundo, les abre la mente a la esperanza de algo que otorga el Dios desconocido que Pablo pregonaba en todo lugar donde él visitaba. Ahora, el contenido del discurso del apóstol San Pablo, que está en los versos 22 al 31 acá, nos muestra el nivel y la calidad intelectual del apóstol Pablo que me deja pasmado a mí. Porque usualmente pensamos en el apóstol Pablo como el gran teólogo del Nuevo Testamento. Y ciertamente que lo era. Cuando a mí me encanta sentarme a leer la teología del apóstol San Pablo, de hundirme en la teología de este hombre, que es la teología bíblica. Pero el tema es que el apóstol Pablo está mostrando un nivel intelectual más allá de lo que sabía de la religión hebrea, que es algo extraordinario, porque este hombre está conversando con los filósofos, los griegos, y lo que está haciendo es abordando su conversación desde la perspectiva del griego, no del judío. Es un hombre que se sienta a debatir con estos hombres que estaban entrenados para pensar, que utilizaban la retórica como mecanismo para convencer. Y sin embargo el apóstol Pablo no se achica, se mete allí entre los filósofos y pensadores y muestra un nivel intelectual, una altura para conversar, que los deja a todos atónitos y escuchan al apóstol San Pablo. Repito, no necesariamente que estén de acuerdo, algunos no aceptaron lo que enseñaban. Cuando llegó el tema de la resurrección, dijeron, pará ahí, viejo, ya se te fue la mano, porque no creían en eso. Pero sin embargo, escucharon atentamente lo que este hombre tenía que decir. No quedó en ridículo, no dijo, abrió la boca y dijeron, ¿qué es? Este habla y no sabe de lo que está hablando. No, señor. Un hombre que había leído, había estudiado, se había interiorizado en el pensamiento fuera de los límites del judaísmo. ¿Cómo piensa el mundo? ¿Cómo piensa la sociedad? No que está de acuerdo con ella, sino tratando de entender cómo ve o interpreta el mundo el hombre de afuera, para poder entonces abrirle esa mente al mundo de Dios y las esferas espirituales y celestiales. Nosotros hoy lo único que leemos es el Facebook, hermano. Hoy no agarramos un libro ni por casualidad. Y si agarramos un diario, agarramos un pasquín que lo único que hace es hacer propaganda. Hay diarios que hoy usted lo único que hablan es de malas noticias, los accidentes. Cuando hay un accidente, hay diarios que lo estruja y sale sangre. Y la gente le gusta eso. Las películas, usted ve hay películas de acción donde vuelan las tripas por el aire, salta sangre por acá, por allá. Es una cosa, una exageración. Es tétrico, cínico. Se hace propaganda de todo eso, lo sensacional. Agarra un libro, por el amor de Dios. Interiorízate en cómo piensa la gente. Lee. Cuesta leer, demanda disciplina, pero les animo a que lean, entiendan cómo piensa el hombre de afuera, para poder responder con las Escrituras. Hoy tenemos una cantidad de agendas que están dando vuelta en el mundo, que ponen en peligro la estructura social. Pero si no entendemos qué se está cocinando allá afuera en la mente de los ingenieros sociales, ¿cómo vamos a presentar, cómo vamos a contemporizar el Evangelio a la problemática de hoy? Tienes que saber qué está pasando alrededor tuyo para poder entonces ser de impacto con la predicación. Eso es lo que tenía el apóstol San Pablo. Estaba metido en cómo pensaban los hombres en la sociedad de su tiempo. Un hombre con una altura filosófica, intelectual que es sorprendente, digno de elogio. Y esto no es para exaltar al apóstol Pablo, sino su obra, el Dios que lo escogió sabiamente para hacer el impacto en la sociedad de su época. En ese discurso deja expuesto algunos puntos que son sorprendentes. Pura teología. Esto lo estudiamos en teología sistemática. Algunos no saben lo que es esto, es la estructuración de la teología, de las doctrinas de la Biblia. Pero Pablo hace un compendio, pero con una precisión que lo deja a uno diciendo, pero ¿qué mente ordenada tenía este hombre de Dios? Pero al mismo tiempo, lo que está haciendo son argumentos teológicos, bíblicos,
pero tratando de tender un puente con la perspectiva intelectual del griego que no entiende ni medio de la teología hebrea. Y entonces los mete a estos hombres a considerar ese Dios a quien le hicieron un altar y no conocían. El Dios desconocido, pero Él se los va a hacer conocer. Y noten cómo este hombre les presenta, verso 24, el poder de Dios. No el poder que ellos le asignaran sin saber qué es lo que estaban haciendo, sino el poder de Dios. Les expresa, les expone el poder de ese Dios. Y lo que el apóstol Pablo va a mostrarles es el origen de todas las cosas. Dios es la célula principal, si me permiten ponerlo de esa manera. Es el que produce todo lo que hay, todo lo que existe. Estos hombres que están discutiendo están allí como resultado de ese Dios desconocido que por poder pudo traer a la existencia todas las cosas. Dice este hombre, verso 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Lo que está haciendo Pablo es agarrar un hacha intelectual y empezar a pegarle en las piernas de todos los ídolos que había en Atenas. Seguramente él caminaba por la avenida, lo que encontramos hoy en los registros arqueológicos es que había una avenida donde tenían estatuas, decimos hoy, de las distintas divinidades que había. Y claro, lo que hicieron estos hombres es, trataron de ver si adoraban a todos los dioses que había para, en fin, estar bien con todos y que nadie se vaya a enojar. Y claro, como se les acabó la lista, lo que hicieron es, por las dudas, si se nos escapó algún dios, vamos a hacer un altar a ese Dios que no sabemos, no lo descubrimos, nadie vino a contarnos nada todavía. Entonces vamos a hacer un altar al Dios desconocido. Por la duda, no vaya a ser que lo saquemos de quicio y el único Dios que nos faltó se nos tira encima. Y entonces le vamos a hacer un altar. Bueno, Pablo observó todo eso. Y lo que está haciendo es tirando abajo todos los altares, todas las estatuas. Otra vez intelectualmente. No sé si me hago entender, ¿no? Al hablar de este Dios. Él es el que hizo todas las cosas. El origen, el Dios que promueve todas las cosas. Dios puede. Ese Dios que hizo todas las cosas es el Dios que puede sostenernos y puede cuidarnos. Segundo, la soberanía de Dios. Verso 24 dice, siendo Señor del cielo y de la tierra. Otra vez, noten cómo echa por tierra todas las creencias, porque los ídolos deberían ser los señores de tal o cual persona que abrace dicha creencia. Pero en el caso del apóstol Pablo dice que Dios es el creador y es el Señor. No dice que comparte el señorío con las otras divinidades que tenían en la ciudad de Atenas. Dice, no, Señor, Él es el Señor, no solamente del cielo, de donde está su morada, sino también de todo lo que hay acá abajo. My goodness, hasta del Areópago era el Señor. Todo es de Él, todo está bajo su señorío. Así que yo pensaba, a ver, ¿qué tanto reconocemos nosotros ese señorío del Señor en la actualidad? Incluso a la iglesia cristiana. Le construimos altares. Cuando alabamos a Dios le construimos un altar. Cuando le damos las ofrendas. Cuando, no sé, hacemos oraciones. Pero resulta que construirle altares al Señor no basta. Adorar a Dios, a veces con un ejercicio ritualístico, no basta. Lo que sí realmente muestra la devoción es cuando nosotros hacemos de ese Señor nuestro Señor. Cuando nosotros nos subordinamos absolutamente a Él. La religión no salva a nadie. Dios es el que salva en Cristo Jesús. Pero el hecho de la salvación implica que me someta al señorío de ese Señor. El problema con la iglesia contemporánea, más allá del mundo, que ya de por sí sabemos que no le interesa ni medio las cosas del cielo, pero hoy la iglesia cristiana está fallando en esto de aceptar y someterse al señorío de Cristo. Miren, el hecho de que nosotros no vengamos a los cultos, eso muestra, da evidencia que en la iglesia no reconocemos el señorío del Señor. Porque si la Biblia dice no dejen de congregarse, no nos congregamos, bueno, ¿quién manda ahí? ¿Yo o el Señor? Cuando el Señor nos manda a leer las Escrituras, a estudiarlas, si no lo hacemos, ¿quién es el Señor? ¿Quién es el Señor de mis tiempos, de mi voluntad? Entonces, nos damos cuenta que nos quedamos cortos. Pablo, cuando habla con esta gente, que probablemente decía, estos son los señores que tenemos, estos ídolos, dice, no, Señor,
Él es el Señor. Y no solamente Señor en el cielo, pero es el Señor en la tierra también. Todo está supeditado a su soberanía. 3, la trascendencia de Dios. Dice el verso 24, no habita en templos hechos por manos humanas. Dios está más allá y está por encima de todo. No lo podemos contener o localizar a Dios. Otra vez, trato de contemporizar. Estamos hablando de Lucas relatándonos cómo fue este asunto, este debate de Pablo con los del Areópago. Pero hoy en la actualidad, cuando miramos la situación social comparada con la de aquel entonces, encontramos que la gente trata de meter a Dios en el templo el domingo a la mañana. La gente va, dice, para encontrarse con el Espíritu Santo. Es más, le abren la puerta. He escuchado predicadores decir, abran la puerta para que entre el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo está acá, pero no allá. Si entró acá, está con nosotros. La gente que dice, acá hay poder, acá hay fuego. En la otra iglesia no, está acá. Si tú no vienes a esta iglesia, entonces estás sonado, no tienes el calorcito del fuego. El Espíritu Santo no lo tienes, tienes que venir acá. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cómo entendemos? ¿Cómo es nuestra teología acerca de la naturaleza divina? Este hombre dice, es un Dios trascendente. Tú no lo puedes poner ubicado en una base de piedra o de mármol para que la gente pase y lo mire y tal vez se arrodille y le ofrezca unas flores o unas pastas. Este Dios es trascendente. No solamente lo llena todo, sino que desborda todo. Este es un Dios que trasciende todas las cosas. No lo podemos meter en un templo, en un santuario, pero la gente piensa que allá en el santuario nos vamos a encontrar con Dios. No, Señor, tú vas a encontrar a Dios aquí y cuando salgas de este lugar, cuando vayas a casa, está en todo lugar. No hay manera de esconderse de este Dios. Número 3, la aseidad de Dios. A esto le llamamos, técnicamente es aseidad, pero la palabra más rayana es la independencia. Dice en el versículo 25, como si, dice el verso 25, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Lo que le está diciendo esta gente es, Dios no los necesita a ustedes. Este Dios no necesita de nada ni de nadie. Dios necesita mis ofrendas. Dios necesita mi adoración. Dios necesita que lo glorifique. Dios necesita que vaya a la iglesia porque lo pongo contento. Vamos, señores, ¿qué teología tenemos? Dios no necesita nada. ¿Ustedes creen que Dios se pone a llorar como un marrano cuando no le llevas la ofrenda, cuando no vas a la iglesia? ¿Que Dios necesita que le carguemos las baterías emocionales? Pero ¿cómo entendemos al Dios de la Biblia? Nosotros necesitamos de ese Dios. Ese es el Dios que carga nuestras baterías. Ese es el Dios que enjuga nuestras lágrimas. Es el Dios que nosotros con ofrendas, ya sea de dinero, bienes, el corazón, vamos a decirle gracias, Señor, porque tú me das todas las cosas que tengo y todo lo que soy. No es que Dios depende de esas cosas. Es ofensivo a la naturaleza divina cuando pensamos que lo que yo hago beneficia a Dios en algo. No, Señor, Dios es el único ser independiente de sí mismo. Ni siquiera los poderosos ángeles pueden jactarse de eso, porque aún ellos existen por la sola presencia de Dios. Nada ni nadie existe si no es por Dios. Dios no necesita de la creación espiritual o física. Dios es solo. Totalmente solo en las tres personas, por supuesto, lo que es la cabeza divina. Nosotros necesitamos a ese Dios. Esto que está diciendo Pablo a esta gente es de un impacto tremendo. Esta gente pensaba que todos los dioses necesitan de los adoradores. Y Pablo está diciendo, bueno, este Dios que yo les predico no necesita a ninguno de ustedes. Ustedes necesitan a ese Dios. Número 5, la paternidad de Dios. Verso 26. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios es el Padre de todo, por creación, por derecho propio. Lógicamente tenemos el Padre como concepto redentivo,
pero en cuanto a creación se refiere, es el origen de todas las cosas, es el progenitor de todas las cosas. ¿Para qué? Verso 26, para que cohabitemos tú y yo y todos los hombres en este mundo que Dios creó y que cohabitemos juntos, no agarrándonos del cuello. Todo lo que estamos observando hoy, los conflictos que hay en las naciones, incluso dentro de nuestras propias sociedades, va totalmente en contra del designio original del Dios que creó todas las cosas. Dios entonces, como Padre, espera que nosotros cohabitemos en esta casa, en este mundo, juntos y en armonía. Y segundo, para que busquemos a Dios todos juntos, versículo 27. Dice este hombre, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puede hallarse, aunque ciertamente no está lejos. Está allí para tendernos la mano. Hoy se celebra el Día del Padre. Estamos contentos. Después del servicio creo que tienen a las señoras, si no cambiaron de opinión, ¿no? No sé si nos merecemos, espero que sí, qué sé yo. Pero nos prepararon ahí algún caldito o algo, ¿no? Abajo. Pero debemos celebrar especialmente el Día de nuestro Padre. ¿Qué celebramos hoy? ¿Qué es lo que estamos honrando hoy realmente? Dios es nuestro Padre. Dígame, ¿la sociedad hoy celebra a ese Padre? El mundo no tiene ningún interés en ese Padre por derecho propio. Bueno, macanudo. ¿Y nosotros que somos hijos por redención? Cuando salgamos de la iglesia esta tarde, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestro plan? ¿Qué lugar ocupa nuestro Padre? Porque celebramos el Día del Padre. Bueno, ¿qué lugar central ocupa ese Padre nuestro? ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar el martes y el miércoles y los días que vienen por delante? A ver, Pablo en su teología está diciendo que este Señor es Señor del cielo y de la tierra. Bueno, ¿lo será mañana o pasado? Vamos a mirar a este Señor como nuestro Padre a quien tenemos que honrar no solamente un día al año, sino todos los días de nuestra vida y por el resto de la eternidad. Repito, Padre, no solamente por creación, sino también y especialmente por redención. En cuanto al tema del racismo, que esto es simplemente un puente porque voy a empezar la serie acerca del racismo la semana que viene. Vengan y tráiganse a sus familiares y amigos, traigan gente para que escuchen. Vamos a debatir un tema que está candente en la sociedad actual. Vamos a hablar de racismo. ¿Qué es el racismo? ¿Cómo lo vemos desde una perspectiva bíblica? Ya sabemos cuál es la perspectiva de la sociedad, pero ¿qué tiene que aportar la Biblia a esto? Si hubiese estado Pablo ahora, ¿qué estaría hablando de estos temas? ¿Sería un ignorante, un pedazo de bruto que no sabe ni qué decir? No, señor. Sería un hombre que tendría la altura intelectual para dar el paso adelante, ponerse en medio de los filósofos y los ingenieros sociales y decirles, señores, esto es lo que dice Dios. Y respondería y dejaría atónita a la audiencia. Venga la semana que viene. Por ahora es simplemente para hacer un enlace de lo que dice este hombre con relación al tema tan actual del racismo contemporáneo. En cuanto a ese tema, este discurso del apóstol San Pablo es sorprendente porque nos da ciertas pautas que debemos considerar cuando entramos al debate. En primer lugar, la paternidad de Dios que presenta el apóstol Pablo en este discurso le da un golpe certero y descalificativo a la teoría del racismo o la distinción racial entre los seres humanos. No está diciendo que Dios es padre de un sector de la sociedad y del otro no. Los otros son animales. No está diciendo que es más padre o más cercano a cierto sector o cierto color de la sociedad, que es una cosa que a mí me produce estupor hablar en esos términos. Me resisto a hablar de el color. Me resisto a hablar de raza. Hoy hablamos de qué raza eres. Bueno, me da repulsión hablar en esos términos. Nosotros no estamos divididos en razas. Ya lo voy a explicar la próxima vez. Pero Dios no es o no es más propicio a una, perdónenme en el concepto, que está mal, pero el concepto raza que otra raza.
Eso difama a Dios. Eso avergüenza la gloria de Dios. El apóstol Pablo está hablando de un padre de todos, no de cierto sector o estrato social entre los seres humanos. Pablo nos deja claro a nosotros los siguientes puntos. En primer lugar, un principio de igualdad y de origen común de todos. Otra vez, note que para contextualizar, porque si no se nos escapa cómo vinculamos las cosas. Uno dice, ¿pero qué tiene que ver esto con el racismo? Pablo está hablando a gente que no es judía. Entró a territorio extraño, son los griegos del Areópago. Acá no está hablando con gente familiar a su cultura. En Tesalónica los judíos reaccionaron. En Berea también fue a donde estaban los judíos. Inclusive aquí cuando entró a Atenas, lo primero que hizo fue ir y hablar en la sinagoga donde estaban los judíos. Pero luego salió de ese lugar de confort, de su cultura, de gente que conoce las escrituras como él, y va a la plaza donde ya va transitando gente que va de todas partes del mundo. Y luego se va a la academia a hablar con los intelectuales, que nada tiene que ver con la religión judía. Y Pablo a esa gente le va a hablar de este Dios, que es Dios de todos, no de cierta gente. Un principio de igualdad y origen común de todos. Dios es el creador de todos, versículos 24 al 26. Eso de que Dios creó al blanco, pero no al amarillo o al negro, que son subespecies. Bueno, eso es foráneo a la teología de Pablo. No le entra en la cabeza. No hay lugar en la teología del apóstol para la clasificación racial o de estratificar a los seres humanos en sociedad en razas superiores o razas inferiores. Es totalmente extraño a la teología de este hombre. Él dice en el verso 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. La palabra esta, sangre, cuando dice allí de una sangre en realidad, usa la palabra heis, que no es, a ver cómo lo puedo poner, esto es un poco difícil explicarlo, este concepto, es numeral el concepto, y está hablando que todos los seres humanos partimos de un ser común, de una sola persona. Ya voy a hablar de eso la semana que viene, el Adán de las Escrituras. Dios formó a el Adán, el hombre, el ser humano. Ya vamos a estudiar la etimología de la palabra Adán. Pero Dios formó de un solo hombre, no a los blancos, los amarillos y por allá los negros. No, Señor, todos somos de un origen común. La persona que le decimos es un negro, gente de color, y uno blanco o uno amarillo. Mi esposa supuestamente está clasificada como amarilla. Yo soy una mixtura, ¿no? Yo soy un europeo nacido en Latinoamérica y mi esposa es amarilla. Pero dígame en qué disparate. Entonces, ¿mis hijas de qué color son? ¿Me puede explicar? Pero es una cosa de locos, ¿eh? Esa estratificación social no tiene nada que ver con lo que está diciendo el apóstol Pablo acá. Dice, todos los judíos y los gentiles, no importa la etnia, todos somos de un origen común. Número 2, el principio de valor intrínseco de cada ser humano. En el versículo 28 dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos, no cierto sector de la sociedad. A ver, Pablo, que vive en una cultura completamente exclusivista, porque el judío decía, nosotros pero no los otros. El judío pensaba que eran los únicos que tenían relación con Dios. El resto de las naciones se van a pudrir. Van a ser condenadas. Era una religión exclusivista y Pablo lo que está haciendo es tirando abajo ese muro, esa división, y diciendo, el Dios que les estoy presentando, en Él nos movemos, en Él existimos, en Él somos, todos, ustedes y yo. Otra vez, lo que le asigna es el valor a cada ser humano, no interesa el color de su piel o en qué lugar del mundo mora. Y es interesante, y otra vez, la altura intelectual del apóstol Pablo, porque cita a un poeta del siglo VI antes de Jesucristo. Estamos hablando de unos 500 y pico años antes de este discurso. Pablo estuvo leyendo a este gran hombre, Epiménides,
que lo cita al final. Fíjense ahí en el versículo 28, que lo cita Tito también, por cierto. Dice allí, porque linaje suyo somos. Nada tiene que ver con la Biblia. Es Epiménides que dijo esto. Un filósofo que ni siquiera había escuchado el Evangelio, porque todavía ni el Señor había venido. Más adelante Tito decía, acá hay una famosa paradoja, se le llama la paradoja de Epiménides, porque Epiménides, y Tito lo menciona, dijo una vez, él era cretense, Epiménides, y él decía, estos cretenses mentirosos, son todos mentirosos, y eso es lo que cita Tito. Y a esto se le llama la paradójica de la lógica, en términos filosóficos. La razón es porque, a ver, si Epiménides dice que todos los cretenses son mentirosos, el que era cretense era un mentiroso. Y si por casualidad estaba diciendo la verdad, bueno, estaba en un problema. Y, ¿no es cierto?, porque él era cretense. Y si estaba mintiendo, que no todos los cretenses eran mentirosos, bueno, él era un mentiroso porque está diciendo una mentira. O sea que el hombre, al decir que todos los cretenses son unos mentirosos, se estaba catalogando a sí mismo como un grandísimo mentiroso. No interesa si los cretenses eran o no eran mentirosos, él ya se había condenado. Así que por eso se le llama eso la paradójica lógica de Epiménides. Bueno, qué interesante, ¿no? Claro, uno lee ahora todas estas cosas, pero Pablo ya estaba interiorizado de estos hombres que escribieron, que trajeron debate, y este hombre conocía. Pero dígame una cosa, Pablo era un poeta que no tiene nada que ver con el Evangelio, con la religión judía, pero se interiorizó en el pasado. No estamos hablando de que escuchaba los discursos de los epicúreos y estoicos, que eran movimientos no tanto filosóficos, sino pensamiento actual debido a la influencia de Roma que había absorbido la cultura helénica, pero estaba leyendo cosas del pasado que nada tenían que ver con su fe. Se interiorizó en el pasado cultural de los griegos. Y es por eso que en lugar de hacer un papelón, habla delante de estos hombres diciendo, miren ustedes, el poeta de ustedes del siglo VI dijo estas palabras para tratar de encontrar el punto de conexión. Ese hombre reconoció que somos todos un linaje, que todos dependemos de ese mismo Dios, que tenemos un valor intrínseco. Yo no entiendo por qué hoy nosotros no podemos abrazar esos principios. Nosotros lo único que vemos son estereotipos. El color de la piel. A veces el formato del rostro. No me gusta tu cara. En mi país detesto, ¿no es cierto?, cómo hablamos. Me imagino que en nuestros países pasa lo mismo. Dentro de nuestras estructuras sociales, los que son de la capital a veces son más blancos porque tienen influencia europea, y miramos a los del interior y decimos los negritos. En mi país usamos un término que es gronchos, y lo hacemos despectivamente, lo hacemos como repudiando a esa gente. Gronchos, negritos, pero como no es portador de la imagen de Dios esa persona. El matiz de la piel determina el valor de una persona. Pero mi querido, qué ladrillo que tenemos en la cabeza, qué manera más superficial e ignorante de pensar. Y estoy hablando desde la perspectiva bíblica, no estoy hablando desde un punto de vista filosófico o social, estoy hablando de cómo nos enfoca la Escritura en cuanto a la dignidad humana. Número 3, un principio igualitario al arrepentimiento y la reconciliación. Dice el verso 27, todos, ustedes y yo, busquen a Dios. Dice este hombre, para que busquen a Dios. No solo los judíos, sino ustedes, los del Areópago también, la sociedad de Atenas. Número 2, verso 30, para que se arrepientan, la teología de Pablo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, es decir, la idolatría que había en Atenas, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, a todos, no a los blancos, no a los morenos o los amarillos, a todos los seres humanos, a todos, judíos y gentiles, que se arrepientan, que vengan a Dios, que lo busquen para el perdón. Versículo 31, dando fe a todos. Tengo que correr porque se pasa el tiempo. Pablo da testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo como una evidencia a todos los hombres y un evento fundamental para la salvación del hombre raza, si usamos el término. Hoy celebramos el Día del Padre, pero debemos celebrar a Dios como nuestro Padre. Y además debemos tener presente que la paternidad de Dios no está dada a cierto sector social,
de la humanidad. No existe en el diseño divino. El diseño social de los hombres es un desastre, pero en el diseño original, en la teología inclusive de Pablo, un lugar de estratificación social, un lugar en donde ciertos hombres tienen un estatus diferente a otros hombres de otro lugar, de otro tiempo o de otro matiz en el color de piel, a lo que llamamos diferentes razas. Pablo dice que somos un linaje común, somos todos iguales. Dios no hace distinción. Nuestra identidad no está determinada por el color o la pigmentación de nuestra piel o nuestro estrato cultural o social. Nuestra identidad tiene un común y es nuestro poderoso Dios que creó al hombre a su imagen y semejanza. Pablo dice en los versos 30 al 31, pero Dios, habiendo pasado por alto estas cosas, nos llama ahora al arrepentimiento. La predicación de Pablo, entonces, en concreto, produjo diferentes reacciones. Y eso es lo que quiere mostrarnos, tal vez entre otras cosas, Lucas cuando relató estos episodios. Y es exactamente lo mismo que sucede hoy. La predicación actual produce diferentes reacciones. Lo que yo estoy diciendo ahora desde el púlpito está produciendo en ustedes algo. Y va a producir algo a través del lente. Porque así es como está diseñado la psiquis del hombre. En algunos alboroto, verso 5, en Tesalónica, alborota a la gente, se les ponen los pelos de punta. No, lo que esa persona dice no va, no estoy de acuerdo, me resisto. Y si es posible vamos a tratar de ver cómo cancelamos a esa persona. Segundo, nobleza, verso 11. La gente de Berea era más noble que los de Tesalónica, dice Lucas. Y lo que hizo fue, bueno, vamos a chequear esto. No a decir amén a lo que escucha, sino vamos a ir a las Escrituras y vamos a hundirnos para ver qué tiene que decir Dios. Ya escuchamos a Pablo, ahora vamos a escuchar a Dios, a ver qué aporte hace Dios en este asunto, porque ese es el aporte que interesa. Número 3, burladores. Versículo 32. Dice, pero cuando oyeron los de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Hoy hablamos de gente que Jesucristo vino para salvar y se burlan. Hablamos de gente que tiene que aceptar el Evangelio y se burlan. Hablamos de dignidad moral en el ser humano en sociedad, se burlan. Hablamos de que no debemos practicar las inmundicias que se practican en la actualidad y la gente se burla. Se burlan de la fe, de la ética, del Señor, de Dios, de lo santo. Número 3, verso 32, curiosos. Dice allí, ya te oiremos acerca de esto en otra ocasión, otra vez. Tenemos curiosidad, pero no picaron. Si hay mucha gente que le interesa escuchar qué piensan ustedes los cristianos, pero ahí se queda el asunto, curiosos. Y número 5, una reacción genuina, conversiones. Nota, verso 4, creyeron. Verso 12, creyeron. Verso 34, creyeron. ¿Qué cosas creyeron? El mensaje del apóstol San Pablo, la predicación del apóstol San Pablo. La predicación lo que busca y lo que debe buscar, porque esto fue lo que buscaron los apóstoles, lo que busca Dios, lo que buscó el Señor Jesucristo y es lo que debemos continuar buscando nosotros hoy cuando se predica la palabra de Dios, es lo que dice el verso 27, para que busquen a Dios, porque ciertamente no está lejos para cada uno de nosotros. Hermano querido, hoy es el Día del Padre. Celebremos la gloria de nuestro Padre. El Padre común de todos. No es más Padre de mi persona que de la tuya. Es nuestro Padre. Y segundo, en cuanto al tema hoy de la distinción o la estratificación social y racial, es un Padre común a todos que nos adjudicó una dignidad al haber plasmado su imagen y semejanza en nosotros. Esto implica y nos obliga a que miremos al otro como me miro a mí mismo, y mirar en esa persona la imagen de Dios plasmada en él, y luchar contra la estratificación social, luchar contra el racismo. Busquemos a Dios. Dios salió a buscarnos a nosotros en Cristo. Busquemos a ese Dios para salvación y para vivir de una manera digna que glorifique su nombre. Padre Celestial, te damos gracias por haber usado a Lucas
para hablarnos del efecto que tuvo la predicación del apóstol San Pablo en diferentes lugares del mundo en aquel entonces. Algunos fueron violentos, otros fueron personas nobles, dispuestas a estudiar la palabra, y otros, en fin, Señor, como sucedió en el Areópago, que escucharon de altura intelectual, académicos, tuvieron curiosidad por escuchar cosas nuevas, pero en realidad no entraron en lo que el apóstol Pablo quería presentar. Gracias por la altura que le diste a este hombre para encarar a esta gente. Y gracias por haber en cada ciudad, a pesar de todo, haber elegido a algunos que creyeron y creyeron para salvación y vida eterna. ¿Qué impacto va a producir la predicación hoy, Señor? ¿Qué impacto está produciendo? Ayúdanos para que podamos impactar, pero que podamos impactar para que la gente busque a Dios para obtener la salvación y la vida eterna. Porque te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús, a quien damos gloria y honra. Amén.